Quiero compartir este tema que lo hemos titulado Permanecer en su palabra. Y para ello quiero usar como introducción una anécdota que por ahí me recogí hace unos años y que me pareció muy propicio para encabezar mi sermón. Y voy a pedirles que me presten mucha atención a esta anécdota, que dice de la siguiente manera: un cristiano escribió una carta al editor de un periódico de su pueblo. Por más de 30 años escribió el hombre, y durante todo ese tiempo he escuchado más de 3.000 sermones. Pero a la verdad no me puedo recordar ni de uno solo. Y eso nos pasa a nosotros. Si yo le preguntaran qué predicó su pastor hace 15 días, no lo recuerda. Entonces este hombre dijo: he escuchado más de 3.000 sermones y no me recuerdo de uno solo. Así que pienso que estoy malgastando mi tiempo, y creo que el pastor también está malgastando su tiempo en predicar. Dice la anécdota que eso dio inicio a una verdadera controversia en la columna de cartas al editor del periódico, algo que al dueño del periódico le gustó, que hubiera mucho flujo de comunicación y respuestas. Pero pasadas unas semanas, alguien escribió esta carta: ando casado por más de 30 años. En todo ese tiempo mi esposa me ha preparado más de 32.000 comidas. Pero la verdad es que no puedo recordar el menú de ninguna de esas comidas. Pero una cosa sí reconozco: cada comida me nutrió y me dio la fuerza que necesitaba para seguir fielmente en mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera preparado cada una de esas comidas, yo ya no existiría y estaría sepultado. Concluye la anécdota diciendo que el periódico nunca recibió más cartas sobre este asunto. Esa anécdota, hermanos, nos muestra la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si hoy estamos aquí en este coliseo con doble vida, hablo de la vida literal de nuestro cuerpo y la vida espiritual, aquí reconociendo que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y que Él es el amo nuestro, es porque la palabra de Dios ha sido el alimento que nos ha sostenido. Y si usted está de acuerdo conmigo esta noche, por favor, denle un aplauso al Señor. Y quiero añadir, hablando de esto, que así como nuestro cuerpo, cada que lo alimentamos se nutre de vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos, grasas, que nos da la fuerza para enfrentar las tareas diarias. De igual manera, a través de la palabra de Dios, nuestra vida espiritual se alimenta y se nutre
cada que tenemos contacto con ella. Por eso quiero también añadir que usted ame sus pastores, que usted apoye los cultos, que usted cuando vaya al culto coma la palabra de Dios, que usted todas las mañanas tómese un trozo de la palabra de Dios. Eso le dará fuerza espiritual para resistir todos los embates del maligno y poder estar firmes en esta batalla que estamos enfrentados con el enemigo de nuestras almas y poder estar fuertes y vigorosos. Entonces quiero esta noche llevarlos a mirar cómo la palabra de Dios a través de la historia del pueblo de Israel fue y ha sido para ellos de mucha importancia y de relevancia. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto y le dio la ley, le hizo algunas recomendaciones concernientes a poner por obra sus mandamientos y guardarlos. Y en el libro de Deuteronomio, me ayuda de con por favor, capítulo 10, versos 12 y 13. Le dijo el Señor a su pueblo, yo esto lo he llamado los 5 puntos necesarios para la prosperidad. Ahora pues, Israel, Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Que anden en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces Dios le dijo a Israel 5 cosas: que le temieran a Él, que andaran en sus caminos, que le amaran, que le sirvieran a Él y que guardaran sus mandamientos y sus estatutos para que tuvieran prosperidad. Y eso hizo en cierta manera Israel. Guardaron sus mandamientos, sus preceptos, hasta que se desviaron del camino, pero Dios de todas maneras los prosperó. Con relación a la familia y al hogar, fueron las prioridades, las recomendaciones que Dios le dio a los padres concerniente a la formación y a la conducta de sus hijos. ¿Y quién de nosotros no hemos leído Deuteronomio capítulo 6? Donde el Señor le dijo a Israel: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y añade: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. ¿Uno qué? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal entre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué le quiso decir Dios a los padres en Israel? Que esta palabra se la repitieran a sus hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando estés en la mesa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, y las escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yo cuando enseño esto en las congregaciones que han ministrado, digo que qué triste hoy en día que ya los versículos que habían hace años en las casas cristianas desaparecieron. Y yo le pregunto a los pastores, ¿qué cuadro había en la sala cuando uno entraba? Los dos caminos. Ya no existen. ¿Qué otro versículo había en las casas hace de este departamento del Huila? La palabra de Dios debe permanecer en nuestros hogares. En la conquista de la tierra de Canaán, el gran guerrero Josué, llamado a conquistar esa tierra, el Señor también le recomendó, dijo, usted debe guardar mi palabra. Y al iniciar semejante empresa como era enfrentarse a las tribus y a los pueblos que habían en el desierto, usted que ha leído el libro de Josué sabe eso, le dijo el Señor en el capítulo 1, versos 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dígame cómo terminó Josué en ese versículo famoso que todos conocemos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el Señor le dijo a Josué, no se aparten este libro de la ley, y guardas las palabras para que prosperes tu camino y te vaya bien. ¿Y dónde encontramos más que la palabra fue para Israel un elemento importante en el periodo de la poscautividad? La poscautividad es el tiempo en que un remanente de Israel, después de que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y sus muros y mató mucha gente, un grupo de israelitas volvieron a reconstruir a Jerusalén y los muros, y eso es lo que llamamos poscautividad. Y dice que en el libro de Nehemías,
que en la reconstrucción de Jerusalén, cuando el sacerdote Esdras reunió al pueblo que le había acompañado a semejante empresa, le leyó el libro de la ley en una ceremonia, yo diría, impresionante. Porque dice así el capítulo 8 de Nehemías 1:3. Y juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual a Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Póngale cuidado a esto. Desde el alba es como ¿qué hora? 5 de la mañana o 6 de la mañana. Desde el alba hasta el mediodía. Pensemos que le leyó la palabra desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. ¿Cuántas horas? Si esta enseñanza se nos va hasta las 9 o 10, no me van a decir nada. Nehemías enseñó mediodía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Amén? O lo recortamos. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es decir, que estaban lelitos, escuchando la lectura, y no dice la Biblia que se hubieran preocupados si había sol o había frío. No, estaban atentos oyendo el libro de la ley. Y cuando leyeron el libro de la ley, si usted lee ese capítulo, se pusieron a llorar. Entonces Nehemías y Esdras le dijeron: no lloren, es momento de regocijo, de alegría, el haber podido leer la palabra de Dios y haber podido el contenido de este libro. Como esta noche, hermanos que están en este auditorio, gocémonos y alegrémonos por estar aquí frente a la palabra de Dios. Yo estaba viendo ahora que el hermano Vicente nos mandó un WhatsApp de la convención en Medellín. Y allá hay un auditorio como este, 10,000 personas, lleno. Y nos mandaron otras fotos de la convención en Bucaramanga, lleno total. Y Cali, que es la capital de la salsa, ¿cómo estará? ¿Ah? Y el Chocó, yo fui al Chocó hace como 2 meses, y allá nuestros hermanos afrodescendientes del Chocó, ellos sí que saben alabar a Dios. Pero ustedes no lo han hecho mal. Ustedes también saben alabar a Dios. Y yo pido que le demos una alabanza al Señor. A ver, esa alabanza fuerte, fuerte para Él. Pero ese periodo de la poscautividad, desde el alba hasta el mediodía, y se pusieron a llorar. Porque sus padres no habían obedecido la palabra de Dios. Sin embargo, es un ejemplo muy bonito de lo que fue en Israel la observancia, la atención, como en todas esas empresas que les he mencionado o en estos momentos especiales de su vida, Dios les aconsejó a que permanecieran en su palabra.
Pero miremos en el Nuevo Testamento unos rasgos muy fugaces, que también encontramos la importancia que el Señor Jesús, el autor de esta palabra, y sus discípulos como más cercanos, o los apóstoles más cercanos, también nos aconsejan permanecer en la palabra. Y aquí poder esbozar lo que los evangelios hablan de lo que Jesús mencionó en ellos sobre la palabra, tendría que decir lo que dijo uno de los apóstoles. Si todo lo que Jesús dijo y hizo se escribieran en libros, ¿qué dice, pastores? No caberían los libros en todo el mundo, porque Él es el maestro por excelencia, el más grande maestro que ha existido en este planeta. Y para fortuna nuestra o para bendición nuestra, ese es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Aplausos para Él. Pero solo unos rasgos muy fugaces. En la defensa que Jesús hizo de su deidad ante los judíos fanáticos, ortodoxos, que le interrogaban a causa de su presencia. Y les voy a hacer aquí un esbozo muy corto. Cuando Él aparece en el escenario de su mundo contemporáneo, haciendo milagros y con esa presencia que tiene Él tan especial, los judíos le dicen: ¿usted de dónde viene? ¿Usted quién es? ¿Usted de dónde apareció? Y en el capítulo 5 de Juan, Jesús les dijo: si yo hablo de mí mismo, ustedes no me van a creer. Pero yo tengo testigos que hablan de mí. Y el primer testigo que habló de mí fue Juan Bautista. Y usted encuentra en el capítulo 1 de Juan el testimonio de Juan. Y Juan dijo: yo no le conocía, pero quien me mandó a bautizar dijo: sobre quien viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma, este es el Mesías. Y yo lo vi, y yo lo señalé como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si no le creen a Juan, créanle a mis obras. ¿Quién ha hecho las obras que yo he hecho? Nadie. Y podríamos hablar esta noche de obras. Y si no le creen a las obras, créanle al Padre. De mí dio testimonio el Padre. Cuando Juan Bautista lo bautizaba, el cielo se abrió y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Pero quiero referirme al cuarto testigo que Jesús expone: escudriñad las Escrituras. ¿Cómo dice, pastores? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiso decir el Señor? Que desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros de la Biblia, el personaje central y los libros de la Biblia presentan a Cristo de una manera figurativa, y lo presentan como el más grande de toda la existencia del universo. Ese Cristo que esta noche es nuestro Dios, que es nuestro Salvador y es el motivo de nuestra canción. Hermanos, digamos aleluya en esta noche. De nuevo digamos aleluya.
Y mire la cristología de todos los libros de la Biblia. Voy a hacerles aquí un examen cortico a los pastores. ¿Cómo presenta el Evangelio de Mateo a Cristo? Rey y Mesías. ¿Cómo presenta el Evangelio de Marcos a Cristo? Como el siervo. ¿Cómo lo presenta el Evangelio de Lucas? Como el Hijo del Hombre. ¿Y cómo lo presenta el Evangelio de Juan? El Hijo de Dios. Por eso el Evangelio de Juan no tiene genealogía, porque Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno y Él es el Todopoderoso. Y cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, dice en Mateo 4, verso 1 y 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y yo les pregunto, iglesia, ¿podría Jesús haber convertido las piedras en pan? Claro que sí. Pero lo estaba tentando el tentador. Y mire la respuesta del Señor. Escrito está en este libro: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver ese aplauso fuerte, fuerte para el Señor. Seguro que usted esta mañana desayunó, almorzó o almorzamos, y ahora que termine este culto va a cenar, y de pronto por ahí a las 9:10 se come una meriendita. Pero yo sí creo que el mejor alimento que nos estamos disfrutando este día es esta palabra maravillosa del Señor, la cual nos va a dar fuerzas para seguir peleando esta batalla de la fe. Y hermanos, comprometámonos esta noche que vamos a llegar al final con la ayuda del Señor, y nutridos y fuertes y vigorosos en la fe, para poder anunciar que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y podía hablar de muchos textos donde Jesús defiende la palabra, pero avanzando en el Nuevo Testamento, miremos qué dijo el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Cuando Pablo instruía a Timoteo, hizo mención de lo importante que fue la palabra de Dios en su formación y lo eficaz que es la palabra de Dios para todos los hombres que queramos echar mano de ella. Y dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 15 y 16, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y les pregunto, ¿quién le enseñó a Timoteo desde la niñez la palabra de Dios? ¿Su madre qué? Eunice, y su abuela Leoida. Yo no sé, mamá, si usted hace eso con su hijito o su hijita. Y saca sus ratos en el día
para leer con ellos siquiera un versículo de la palabra de Dios. Yo imagino a Eunice y a Loida, cogían a Timoteo muy pequeñito, lo sentaban en sus piernas y le decían: honrados, trabajadores, buenos cristianos, a tener buenos valores y tener buenos principios. Y cuando mi madre murió dije: enterrémosla con todos los honores, porque esta mujer nos enseñó a conocer y a tener temor a Dios. Y qué bonito eso. Sí, un aplauso para el Señor. Entonces le dice Pablo a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y ese sabido quiere decir que las memorizó, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y mire, hermanos, Dios bendiga a nuestros profesionales en la iglesia, pero hay papás que se han preocupado mucho más por una carrera universitaria que por la vida espiritual de sus hijos. Y hermanos, mi suegro me dijo una vez: prefiero mis hijos ignorantes en el reino de los cielos y no todos sabios en el patio de los infiernos. Y como muy dura la frase, muy dura, pero tenía razón. Hermanos, que Dios bendiga a nuestros profesionales que también le han echado mano a la salvación de la vida eterna, porque eso es un paquete completo. Y le añade Pablo a Timoteo diciendo: toda escritura es inspirada por Dios. Dígalo amén, por favor, esta noche. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero decirle esta tarde a la sociedad de Neiva y de este departamento que los mejores hombres y las mejores mujeres de este departamento están esta noche en este auditorio. ¿Estamos de acuerdo? Hombres y mujeres transformados por la palabra de Dios. Si yo llamara esta tarde aquí a dar testimonio a algunos hombres, se los queda aquí, seguro que algunos nos dirían: yo era un borracho, yo era un hombre que estaba en la miseria. Ahora que cantaba el especial la hermana Catalina, decía que la canción se la compuso Carlitos hablando de lo que era su vida antes de conocer al Señor, y hoy es un ministro del Evangelio que le sirve al Señor. Y eso es lo que hace Dios, ha hecho Dios con algunos de nosotros. Hermano, yo quiero que le den un aplauso fuerte, fuerte a este Dios maravilloso. Pero haciendo un recorrido más en el Nuevo Testamento, el escritor de los Hebreos nos hace una descripción del poder transformador de la palabra de Dios en la vida del hombre de la siguiente manera. Yo diría que este versículo, ¿quién de nosotros no lo conocemos? Hebreos 4:12. ¿Cómo dice, pastores? Porque la palabra de Dios es, ¿qué? Dígalo por favor. Y paro ahí. Yo cuando enseño introducción a la Biblia, les hago un examen por ahí a los estudiantes y les digo: ¿cuál es el libro cumbre de la literatura mundial?
Aparte pues de la Biblia. Y no lo saben. El libro cumbre de la literatura mundial es la Ilíada y la Odisea de Homero. Está más fácil. ¿Cuál es la obra cumbre de la literatura española? Don Quijote de la Mancha. ¿Y cuál es la obra cumbre de la literatura colombiana? Mogollo. Los 100 años de soledad de García Márquez. Pero ¿cuál es la obra que está por sobre todo? La palabra de Dios. El libro más vendido, el libro más traducido, el libro por excelencia. Y mírelo, y es vivo. Esta palabra se mete integralmente al hombre de la siguiente manera. Y es cortante, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Ilíada y la Odisea están en las bibliotecas de las grandes universidades. De pronto usted tiene un tomo de Don Quijote de la Mancha, yo lo tengo en mi biblioteca, pero allá está guardadito. De pronto 100 años de soledad también está aquí dentro del libro más destacado de Colombia, pero esta palabra todos los días nos parte el alma. Todos los días se mete en lo profundo de nuestro ser. Todos los días ella es viva y eficaz. Y cómo ha transformado a miles y miles de colombianos, que cuando yo estoy en una escuela dominical digo, hoy en Colombia vemos más de 5.000 pastores en el país predicando desde los púlpitos la palabra de Dios. Y si sumamos todos los creyentes que nos reunimos los domingos en las iglesias para adorar al Señor y oír su palabra, somos más de 1 millón de personas hablando de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y si hablamos de Latinoamérica y si hablamos del mundo, somos millones y millones que hemos sido transformados por esta palabra. Pero Pedro también nos da un aporte a ello. El apóstol Pedro la compara a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, la cual debemos estar atentos, ya que ella es inspirada directamente por el Espíritu Santo. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19-21, dijo esto: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra a un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y les pregunto, ¿cuántos autores participaron en la escritura de la Biblia? 40. ¿En un periodo de cuántos años? De 1600 años se conformó el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un canon y el Nuevo Testamento es otro canon. Pero fueron 1600 años para tener este maravilloso libro, que yo voy a pedirles, quienes trajeron esta noche la Biblia, por favor, levántenla arriba.
Bueno, hoy la tienen algunos en el celular, otros en el computador. A ver, hermana, la Biblia. Pero este libro, esta palabra, es un regalo que Dios le ha dado a la humanidad y a la iglesia. Pero ¿qué aporte nos hace Juan? Juan, el hombre que fue a la isla de Patmos, exiliado por uno de los emperadores romanos y que nos dejó Apocalipsis, escribiéndole a los jóvenes en su primera carta, resalta cómo ellos, en medio de la opresión del imperio romano y de la ortodoxia judía que los persiguió por el celo hecho de predicar en el nombre de Jesús, Juan escribió esto: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es del principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si usted le pone atención a estas tres cosas de lo que Juan le dijo a los jóvenes: porque sois fuertes. Y esa fuerza tenía que ver con su fe. Ustedes saben que los circos romanos fueron testigos de miles y miles de cristianos que murieron devorados por las fieras. Y las catacumbas de la Vía Appia en Roma fueron testigos de millones. Dicen que murieron cerca de 8 millones sepultados en las mazmorras y en las catacumbas de Roma, y no tenían una Biblia como esta. Tenían fragmentos de los rollos y escribían en las paredes versículos de la palabra. Esta es la iglesia del resucitado, y esta iglesia tiene vida porque Él vive. Y Él es la cabeza de esta iglesia, y Él la sostiene, y Él es el dueño de esta iglesia, y somos su pueblo, somos su heredad, somos sus hijos, y Él responderá por nosotros. Y voy a hablarles, no sé si me extiendo un poquito más, pero ¿están cansados o quieren escucharme? Beneficio de la palabra de Dios. La invitación es a la iglesia aquí presente, a sus ministros, sus esposas, sus líderes, a todos ustedes, a los que están en las redes y a los amigos que nos acompañan, a permanecer en la palabra, que ha sido una de las armas espirituales más contundentes que Dios ha provisto para su pueblo en todos los peregrinajes de la iglesia sobre la tierra. Si yo les contara historias que sé de cómo la Biblia ha salvado de la muerte a muchos hermanos, o de ser robados, o de ser fusilados, el solo hecho de cargar la Biblia no acabaría esta noche. Pero quiero decirles esto así brevemente para ya ir como direccionándome a finalizar este sermón. La palabra de Dios nos purifica. Y les pregunto, ¿cuántos hemos sido purificados por la palabra de Dios? Y eso lo escribió Jesús en San Juan 15, versículos 3 y 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto a sí mismo si no permanece en la vid.
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra de Dios nos alumbra el camino. A ver, jóvenes, ¿cómo dice el Salmo 119, 105? Digámoslo todos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Repitámoslo: lámpara es. La palabra de Dios nos alimenta el alma. Mateo 4:4, ya lo dije. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes saben esta escena de Betania. Cuando Jesús iba a Betania, Marta se preocupaba en hacerle una sopita de garbanzos al Señor. Y María se sentaba a escucharlo. Y recuerdan que Marta le hizo el reclamo al Señor: Señor, mira que María no me ayuda a picar la cebolla, el tomate para la sopita. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, tan preocupada estás por la sopita, pero esta, refiriéndose a María, has cogido la mejor parte, la cual nunca le será quitada. Por eso digo, hermanos, los que estamos en este auditorio, alegrémonos esta noche en el Señor, porque estamos disfrutando de la palabra. La palabra de Dios. Yo siempre digo que la palabra de Dios todos los días es fresca, no se añeja, no se vinagra. La palabra de Dios todos los días es fresca. Ella es maravilloso, ella es maravillosa. Siendo renacidos, yo quiero decirle a los amigos que me acompañan esta noche: usted puede salir de este recinto esta noche transformados por la palabra de Dios, cambiados por la palabra de Dios, porque ella es la que nos produce el nuevo nacimiento, la nueva regeneración. La palabra de Dios nos redarguye. Primera de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enraiza en él. Deuteronomio 32, 2. Goteará la lluvia mi doctrina, goteará como la lluvia mi doctrina, enseñanza destilará como el rocío, mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y sobre las gotas sobre la hierba. O sea que la palabra de Dios es como una llovizna que cae sobre las plantas y les da vida. Cuando la palabra de Dios nosotros la leemos, la escuchamos, la memorizamos, la estudiamos, es como una llovizna espiritual que nos produce vida y nos alimenta y nos da fortaleza. La palabra de Dios nos da sabiduría. Segunda Timoteo 3:15. Vuelvo al texto de Tito: y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo prediqué el domingo un sermón que lo titulé: ¿por qué la palabra de la cruz es locura? Y tomé el texto de Primera de Corintios, donde Pablo dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y como el hombre no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Hermanos, esto es una locura,
Pero esta locura nos encanta a todos nosotros, de poder deleitarnos en la palabra de Dios y estar en nuestros cultos para rendirle pleitesía al que sí se la merece. Concluyo con esto esta noche. Vamos a meterle una cortinita musical a lo que voy a decir. Yo quiero que los que están allá en esa galería den gloria a Dios. Los que están al fondo den gloria a Dios. Los que están aquí a mi derecha den gloria a Dios. Los que están aquí en la platea den gloria a Dios. Los que están ahí en la platea den gloria a Dios. Todos demos gloria a Dios. Permanecer en la palabra significa no dejar de ser persuadidos por su verdad, y significa nunca elevar alguna otra verdad por encima de ella. Permanecer en la palabra significa no dejar de sentirnos atraídos por su belleza y valor, y nunca mirar a algo como más hermoso o más valioso o más atractivo que la palabra y el Señor que Él nos revela, porque ella nos revela al gran Señor de los cielos. Permanecer en su palabra significa nunca dejar de descansar en su gracia y poder, nunca dejarlos como si en otro lugar pudiera encontrarse una paz mayor. Recuerdo la anécdota de una mujer que llegó donde un médico cristiano sufriendo de estrés, y lo consultó porque vivía estresada y preocupada por muchas cosas que pasaban en su vida, y el médico era un psiquiatra muy famoso, y después de recomendarle algunos medicamentos le dijo: señora, ¿por qué no se lee todos los días un capítulo de la Biblia? Y la señora se enojó. Dijo: yo no vine a consultar un líder espiritual, yo no vine a consultar eso, yo vine que me recetara algunos medicamentos. Sin embargo, se fue a su casa y tuvo la curiosidad de empezar a leer capítulos de los Salmos, y sintió que esa palabra le fue dando paz. Y en la próxima consulta, cuando el médico la vio, le vio un rostro diferente y le dijo: ¿cómo has estado? Le contó. Dijo: me fui brava con usted porque me recomendó, pero saqué mi Biblia y empecé a leerla, y ella me ha llenado de mucha paz. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Permanecer significa nunca dejar de comer y beber de la palabra como el pan del cielo y el agua viva, como si la vida pudiera encontrarse en otro lugar. Permanecer en la palabra significa no dejar de comer o de caminar en la luz de la palabra, como si otra luz pudiera mostrar los secretos de la vida. Esta noche, iglesia del Señor, con mucho respeto y mucho amor, yo los invito con todo corazón, con toda mi alma, a permanecer en su palabra. Estemos de pie todos y digamos: permanecer en tu palabra. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Permanecer en tu palabra. Repitámoslo: permanecer en tu palabra. A ver la canción base, muchachas.
muchachos. Señor, estamos ante ti. Señor, hoy estamos ante ti para ofrecerte toda la vida. Estamos ante ti para ofrecerte toda la vida. Vamos contigo, proclamando victoria. Queremos servirte y en tu palabra permanecer. Vamos contigo, proclamando victoria. En nuestras vidas, tú más grande eres tú. ¿Cómo terminamos esta noche este culto? No se vaya todavía. Yo quiero invitar aquí jóvenes, hombres y mujeres, quien quiera venir a este altar y decirle: Señor, me comprometo a permanecer en tu palabra. Me comprometo esta noche a ser un anunciador de tu palabra y a permanecer en este libro maravilloso de principios, de valores, de palabras vivas, de palabras que llegan a lo más profundo del ser. Si un amigo quiere venir aquí y pasar a este altar y decirle: Señor, quiero que tu palabra haga a mí el efecto para el cual tú la has enviado, de transformarme, de cambiarme, de hacerme nueva criatura. Aquí está el Espíritu Santo, dispuesto a hacer la operación en tu vida. Señor, está